Índice. Portada, sinopsis, portadilla, introducción, capítulo 1, somos todos, capítulo 2, somos todos, y lo aceptamos, capítulo 3, somos todos, lo aceptamos, y es siempre para bien, capítulo 4, lo peor de lo peor, no pagar, capítulo 5, la propaganda esconde, conclusiones, bibliografía, créditos. Gracias por adquirir este ebook. Visita planetadelibros.com y descubre una nueva forma de disfrutar de la lectura. Regístrate y accede a contenidos exclusivos, primeros capítulos, fragmentos de próximas publicaciones, clubs de lectura con los autores, concursos, sorteos y promociones. Participa en presentaciones de libros. Comparte tu opinión en la ficha del libro y en nuestras redes sociales. Explora, descubre, comparte. Sinopsis. A lo largo de la historia, los ciudadanos se han negado a pagar impuestos en muchas ocasiones. En parte por ello, los estados siempre han sido conscientes de que, más allá de cierto umbral, los impuestos se volvían peligrosos para los recaudadores. Sin embargo, hoy en día es raro ver reuniones multitudinarias en las que se reclamen menos impuestos y estados más pequeños que los actuales. De hecho, en los últimos tiempos, hemos presenciado manifestaciones de indignación contra el Estado precisamente por lo contrario, a pesar de que los estados actuales, empezando por el español, son enormes en comparación con cualquier coyuntura pasada. ¿Qué ha sucedido? Este libro reconstruye la propaganda del Estado en España durante los últimos años del franquismo y la democracia, y advierte cómo en ella se apela una y otra vez a los valores antiliberales, que finalmente se han convertido en hegemónicos. Desde las campañas con el célebre lema Hacienda somos todos hasta la machacona transmisión de la equívoca idea de que, en democracia, las actividades del Estado son la simple decisión consensuada de los ciudadanos. Así, el pago de impuestos desmesurados se ha convertido en la norma, lo cual ha provocado un debilitamiento de los ciudadanos y una merma de su libertad. Apoyados en la historia y la teoría, los autores presentan un análisis enormemente ilustrativo de la propaganda fiscal española y un amplio abanico de argumentos liberales que revisan con amenidad e inteligencia el proceso mediante el cual el Estado se ha fortalecido a nuestras expensas. Pero también anuncian que esto no es irreversible. Hacienda somos todos, cariño. ¿Cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien? María Blanco, Luis Daniel Ávila y Carlos Rodríguez Brown. Introducción. Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda y pregunta, oiga, ¿es aquí donde se hace la declaración? Sí, señor. Pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser, y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer. Eugenio, le dijo Talleyrand a Napoleón, se puede hacer de todo con las bayonetas, menos sentarse encima de ellas. El poder, en efecto, incluso el menos democrático, necesita apoyo popular, y para ello debe legitimarse constantemente. Necesita desactivar nuestra resistencia para que, si no amamos al gran hermano, al menos no lo desafiemos hasta el punto de ponerlo en riesgo. Por eso la fuerza bruta jamás es el único artificio político y siempre se combina con la propaganda. De eso va este libro, de cómo el Estado ha procurado que los ciudadanos veamos y valoremos sobre todo sus aspectos positivos, a la vez que intenta ocultar, disfrazar o justificar sus aspectos negativos. A menudo, asimismo, el poder político intenta ocultar su propia esencia, el hecho de que es el monopolista de la violencia que él presume que es legítima, lo hace mediante la estrategia del calamar, es decir, confundiéndose con la sociedad civil, como si el Estado fuera una comunidad de vecinos. Los impuestos, cuya coacción aparece ya en el propio nombre, alcanzan en nuestro tiempo unos niveles históricamente elevados, con lo que el poder no puede conseguir que los paguemos sin disimular su coerción. Rara vez o nunca los pagaremos con gusto, pero el poder debe lograr que los paguemos sin hacerle frente masivamente, y para ello nunca puede limitarse a la intimidación. Debe intentar persuadirnos para que no protestemos. Tiene que conseguir presentarse como un ente amable y cariñoso, justo merecedor de nuestro aprecio. Esta imagen ha de proyectarse mezclada con las otras que consolidan la noción de la inevitabilidad del Estado, una institución sin cuya existencia, se nos asegura, no habría futuro, comunidad, seguridad física y jurídica, progreso económico y social, medio ambiente cuidado, infraestructuras, sanidad, educación o pensiones. En las páginas que siguen, el protagonista es el Estado, y procuramos reproducir con suficiente extensión sus propias palabras, tomadas de las campañas públicas de Hacienda,
para poder analizar los matices más relevantes de su mensaje y su retórica. Hemos intentado facilitar al máximo la lectura, evitando el lenguaje técnico e incluso las referencias detalladas a autores concretos, salvo cuando nos resulta imprescindible. No hay notas a pie de página, pero sí referencias bibliográficas recogidas en la bibliografía que se halla al final. El libro se divide en 5 capítulos, en los que damos cuenta de la forma en la que el poder político intenta legitimar la presión fiscal a través de una sucesión de pasos que acaban por envolver y acosar al contribuyente para neutralizar su eventual reacción de rechazo y protesta. El capítulo 1, Somos Todos, subraya un punto fundamental de la retórica política, el solapamiento que identifica Estado y sociedad. Sobre esta falacia se monta la propaganda del fisco, y es una falacia literalmente totalitaria. En efecto, si Hacienda somos todos, entonces nada malo puede derivar de la presión tributaria. Si somos todos, ¿qué sentido tiene poner límites a los impuestos? Avanza sobre esta idea el capítulo 2 y le añade otro aspecto: somos todos y lo aceptamos. Aquí abordamos una antigua ficción que contribuye a legitimar el poder político quizá como ninguna otra, el contrato social. El capítulo 3 incorpora un nuevo escalón: somos todos, lo aceptamos y es siempre para bien. La publicidad política en general, y la fiscal en particular, ponen el foco exclusivamente en todo lo bueno que los ciudadanos reciben del Estado. No por casualidad se trata de un estado de bienestar. Pero si el Estado somos todos, lo aceptamos y solo se ocupa de nuestro bienestar, resulta evidente que los villanos más perversos serán las personas que rechazan sufragar los gastos de una institución tan benemérita. Es el tema del capítulo 4, lo peor de lo peor: no pagar. Examinamos allí las trampas del llamado fraude fiscal. Hablando de trampas, el capítulo 5, la propaganda esconde, revisa las que el poder político tiende a los ciudadanos en torno a los impuestos, los gastos y la deuda pública. En particular, cuestionamos el extendido dogma según el cual es inconcebible que los ciudadanos padezcamos en el futuro una opresión fiscal relativamente menor a la actual. Por fin, presentamos unas páginas de conclusiones en las que sintetizamos las ideas expuestas en este volumen. Capítulo 1. Somos todos. En este mundo, no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin, 1972. Todos confían en usted. 34 millones de españoles esperan su verdad. En usted y en todo aquel que sienta la gran responsabilidad nacional que supone dar una respuesta sincera en su declaración por el impuesto general sobre la renta de las personas físicas. 1974. El interés de todos es también de usted. 1978. Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos. Debemos cumplir lo acordado. Ahora, el control fiscal del país está en nuestras manos, en las de nuestros representantes en las Cortes. Ellos son los encargados de que los presupuestos se distribuyan con justicia, de que se obtengan resultados palpables y eficaces, y de que el esfuerzo de los contribuyentes sirva realmente para el bien común. A todos nos corresponde contribuir. Si no es así, estamos engañando al país, a nosotros mismos, porque, ahora, Hacienda somos todos. 1979. Con nuestro esfuerzo y trabajo todos estamos llamados no solo a resolver nuestras realizaciones personales, sino que, además, estamos obligados a participar en las realizaciones colectivas. 1983. De todos y para todos. Nunca le impondrán nada más justo. El impuesto sobre la renta es de todos y para todos. Grava progresivamente las rentas para que cada uno contribuya en la medida de su capacidad. Y es justo que pague más quien más tiene, por solidaridad, por el deseo de participación en la tarea de todos. Por eso nadie debe quedar al margen, nadie debe ni puede. La hacienda pública es de todos, sus recursos revierten en todos, y eso implica la necesidad de que todos colaboremos. El que tiene más debe, lógica y justamente, pagar más. De ahí el impuesto sobre la renta, un auténtico impuesto personal y progresivo, que tiene en cuenta todas sus circunstancias. Por eso pensamos que su declaración es siempre positiva, porque con ella ha mostrado su solidaridad, su sentido de la participación. 1986. Hacienda se pone en su lugar. Es la mejor forma de corresponder a los contribuyentes, que, año tras año, se ponen en el lugar de Hacienda, aportando su esfuerzo, comprendiendo que sin la colaboración de todos, nada es posible. 2017. Es importante que todos paguemos los impuestos que determinan las leyes,
porque cuanto mejor cumplamos con nuestras obligaciones como ciudadanos, mejores servicios públicos tendremos y mejor será nuestra forma de vida. No solo existen las necesidades individuales, también existen las colectivas educativas, sanitarias, de acción social, policiales, ambientales, judiciales y otras muchas, es decir, aquellas que por separado cada persona no podría pagar por sí sola, pero que, en cambio, se pueden atender con las aportaciones de todos. Los dos primeros textos que presentamos de la publicidad de Hacienda son de los años 1972 y 1974, es decir, aún durante la dictadura franquista. El objetivo principal de nuestro libro es observar la fiscalidad en democracia, pero prestaremos atención también a los mensajes publicitarios fiscales bajo el franquismo. Dichos mensajes tienen interés en la medida en que ilustran la continuidad y transversalidad de la lógica del fisco. En este caso, ilustran hasta qué punto la noción de totalidad es clave para la legitimación del poder, cualquiera que sea la forma de este. Hacienda proclama que es toda la comunidad la que observa a cada ciudadano, confiando en él, pero en caso de que no sea de fiar, le aclara que todos los ciudadanos de España esperan su verdad. No vaya a ser que no la diga, que no sea sincero, que no cumpla con su gran responsabilidad nacional, nada menos. Cada persona está comprometida con la nación, y la nación no le habla de su propio interés individual, sino que lo sumerge y disuelve en el interés de todos. El interés de todos es también de usted. Se dirá que esta retórica colectivista, que doblega a la persona ante la sociedad, ante toda la comunidad, se corresponde con la naturaleza de un sistema autoritario, pero chocaría con uno que no lo fuese. La realidad, empero, como veremos enseguida, es más compleja, y las democracias del mundo han sometido a sus súbditos a muy elevadas presiones fiscales. En el caso de España, Francisco Franco encabezó un régimen autoritario y antidemocrático durante 4 décadas, pero aplicó a los españoles una presión fiscal moderada. Más aún, al final de su gobierno y de su vida, en 1973, Franco tuvo la oportunidad de aprobar una reforma fiscal que comportaba una apreciable subida de impuestos. Había sido elaborada por el Instituto de Estudios Fiscales, que dirigía entonces Enrique Fuentes Quintana. La argumentación de la reforma recogía varias ideas que iban a revelarse perdurables en el futuro, tales como la necesaria equiparación de la presión tributaria española con la media europea, la justicia social o distributiva, o la demanda social de más y mejores servicios públicos. Todas estas consignas son más que dudosas, como tendremos oportunidad de discutir más adelante, pero lo interesante fue la reacción del dictador. Cesó de manera fulminante al ministro de Hacienda, Alberto Monreal Luque. Esa gran subida de impuestos debió esperar hasta la llegada de la democracia, con el propio Fuentes Quintana como vicepresidente y ministro de Economía, y Francisco Fernández Ordóñez de Hacienda. Bajo la gestión de este ministro, se lanzó en 1978 la campaña con un eslogan, que llegaría a ser célebre: Hacienda somos todos. Rodríguez Brown, 2018 a. Ahora sí que somos todos, y pagamos más. Luego de los dos mensajes que presentamos, y que fueron lanzados por el régimen franquista, incluimos uno de 1978, que ya corresponde al periodo posterior a la dictadura, porque las primeras elecciones generales democráticas se celebraron en España el 15 de junio de 1977. Se mantiene el mensaje totalizador, pero aparecen, además de la consigna, Hacienda somos todos, varios aspectos fundamentales que caracterizan a los impuestos, y que iremos viendo con detalle a lo largo del libro. Una de las regularidades más claras de la política y la fiscalidad es que a más democracia, más impuestos. Hay diversas interpretaciones sobre este fenómeno, que iremos repasando, pero resulta incuestionable que la generalización de la democracia ha venido acompañada del aumento en la presión fiscal. No es un aumento uniforme ni los niveles son idénticos en el mundo, por supuesto, pero esa asociación es patente, independientemente de épocas y lugares. En pocos países esta regularidad se manifestó de modo más diáfano que en España, donde la presión fiscal, medida por el gasto público en porcentaje del PIB, apenas llegaba al 25%, cuando murió Franco en 1975, y en menos de 20 años, alcanzó casi el 50%. Desde entonces, ha oscilado por debajo de esa cifra, pero prácticamente nunca fue inferior al 40% del PIB.
Ese rango es bastante habitual en la mayoría de las naciones, donde el gasto total de las administraciones públicas rara vez supera el 50% del PIB. Otra regularidad que también analizaremos después. ¿Por qué pagamos más y protestamos menos?